Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 9 de febrero de 1983. Primera hora. Parresía, uso corriente, uso político, recordatorio de tres escenas ejemplares, Tucídides, y Sócrates y Plutarco, líneas de evolución de la parresía, los cuatro grandes problemas de la filosofía política antigua, la ciudad ideal, los méritos compartidos de la democracia y la autocracia, la alocución al alma del príncipe, y la relación entre filosofía y retórica, estudio de tres textos de Platón. Querría aprovechar, dado que estamos en vacaciones y he recibido hace un momento en mi buzón una objeción de un oyente, para precisar tal vez una o dos cosas, por si no han quedado claras. La objeción, en efecto, es interesante. El oyente me dice que no lo satisface mucho lo que he dicho sobre esa parresía, y me remite a una definición de esta que, en cierto modo, podría calificarse de canónica. La parresía, me indica, significa de manera general toda forma de libertad de palabra, y segundo, en el marco de la ciudad democrática y en el sentido político del término, parresía es la libertad de palabra que se otorga a los ciudadanos, solo a ellos, desde luego, pero a todos, aunque sean pobres. Entonces, querría recordar lo siguiente sobre esos dos aspectos de la definición de la parresía. Primero, se entiende que el término parresía tiene un sentido corriente que significa libertad de palabra. Unida a esta noción de libertad de palabra, por la que uno dice todo lo que quiera, se encuentra la noción de franqueza. Esto es, no solo hablamos libremente y decimos todo lo que queramos, sino que en la parresía también está la idea de que decimos efectivamente lo que pensamos, lo que efectivamente creemos verdadero. En ese sentido, la parresía es franqueza, y podríamos decir, es profesión de verdad. Entonces, yo corregiría esta definición corriente de la palabra y diría, no es simplemente la libertad de palabra, es la franqueza, la profesión de verdad. Dicho esto, va de suyo que la noción de parresía, el término parresía, se utiliza a veces e incluso a menudo en un sentido muy corriente y al margen de todo contexto, todo basamento técnico-político. Y en los textos griegos encontraremos con mucha frecuencia a alguien que dice, escucha, para hablarte francamente, parresía, con parresía, un poco como nosotros decimos, para hablarte con toda libertad. Cuando decimos hablar libremente, se trata por supuesto de una expresión corriente, prefabricada, que no tiene un sentido fuerte. No por ello es menos cierto que la libertad de palabra es un problema político, la libertad de expresión es un problema político, un problema técnico y también un problema histórico. Yo diría, pues, lo mismo acerca de la parresía, sentido corriente, actual, familiar, obvio, y además ese sentido técnico y preciso. Segundo, en lo que concierne justamente a esa acepción precisa y técnica, no creo que podamos limitarnos a resumir los sentidos y los problemas, sobre todo, planteados por la noción de parresía diciendo que esta es la libertad de palabra dada en una democracia a todos los ciudadanos, sean ricos o pobres. No creo que con eso baste. ¿Por qué? En primer lugar, porque, una vez más y aquí los remito a lo que les decía la clase pasada, en la definición de la democracia encontramos, los remito al texto de Polibio, pero hay otros, estas dos nociones, isegoría y parresía. La isegoría es en efecto el derecho constitucional, institucional, el derecho jurídico otorgado a todo ciudadano de hablar, tomar la palabra, en todas las formas que ésta pueda asumir en una democracia, toma de la palabra política, toma de la palabra judicial, interpelación, etc. Que marca entonces la diferencia entre la isegoría, en virtud de la cual alguien puede hablar y decir todo lo que piensa, y la parresía. La distinción estriba, creo, en que la parresía que tiene sus raíces, claro está, en la isegoría se refiere a algo un poco diferente, que sería la práctica política concreta. Y si la posibilidad de que cualquiera tome la palabra se inscribe, en efecto, en el juego de la democracia, en la ley interna de la democracia, se plantea cierto problema técnico y político, que es, pero, ¿quién va a tomar la palabra? ¿Quién va a poder, de hecho, ejercer su influencia sobre la decisión de los otros? ¿Quién va a ser capaz de persuadir y quién, al pronunciar lo que a su juicio es la verdad, va a poder actuar así de guía de los otros? En este aspecto, no estimo que los problemas planteados por la parresía sean simplemente del orden de la distribución igualitaria del derecho de palabra a todos los ciudadanos en la ciudad, sean ricos o pobres. Por ello, esta definición de la parresía no me parece suficiente. Y en segundo lugar, esto es lo que vamos a tratar de empezar a explicar hoy, no habría que creer de ningún modo que la cuestión de la parresía en este sentido político, ¿quién va a hablar, decir la verdad, cobrar ascendiente sobre los otros, persuadir y, por consiguiente, en nombre de la verdad y a partir de la verdad, gobernar signo de interrogación solo se plantea en el campo de la democracia? Vamos a ver, al contrario, que,
Aún en el juego del poder autocrático, la parresía suscita problemas políticos, problemas técnicos. La cuestión será precisamente, ¿cómo podemos dirigirnos al príncipe? ¿Cómo podemos decirle la verdad? ¿A partir de qué? ¿Según qué formación? ¿Cómo se debe actuar sobre su alma? ¿Qué es el consejero del príncipe? Diré por tanto que en el campo de la democracia la noción de parresía es un poco más restringida que la noción de isegoría. Plantea problemas complementarios y exige determinaciones complementarias con respecto a la noción de isegoría, es decir, de distribución igualitaria del derecho de palabra. Y en otro sentido, más amplio, no se trata simplemente del juego de la verdad o del juego del derecho de palabra en la democracia, sino de esos mismos juegos en cualquier forma de gobierno, aún la autocrática. Respondo a esa objeción, en primer término porque me gusta mucho que me la planteen. Están muy bien. Vistas las dificultades de circulación que hay en un auditorio como este, pues sí, unos están obligados a escribir y otros, a contestar oralmente. Y, en segundo lugar, creo que la objeción, en efecto, respondía sin duda a ciertas imprecisiones de mi exposición. En todo caso, me parece que otros podían también hacer esas mismas objeciones, por lo cual me alegra haber podido responderla. Ahora querría volver a 3 textos o 3 escenas que ya hemos conocido en las exposiciones precedentes. 3 textos que evocan 3 escenas de la vida política griega, 3 escenas reales, por lo demás, pero lo importante para mí es desde luego la manera como se reflejan en los textos que las exponen. La primera escena o, mejor, el primer texto, como recordarán, es el de Tucídides, que cuenta de una manera más o menos creativa, simbólica o reorganizada, en todo caso, el famoso debate entablado en Atenas cuando los espartanos enviaron una embajada para hacer a los atenienses una especie de ultimátum, y había que saber si éste se aceptaba o se rechazaba, es decir, si se proponía la guerra o la paz. Se trata, entonces, de la famosa decisión, tan capital en la historia de Atenas y de Grecia entera, a partir de la cual va a desencadenarse la guerra del Peloponeso. Como saben, la descripción de Tucídides remitía a unos cuantos elementos importantes. Primero, el hecho, por supuesto, de que la asamblea del pueblo se había convocado de la manera más regular, cada uno había podido expresar en ella su opinión, y esas opiniones eran diversas, de modo que la asamblea se había dividido en varias corrientes. Y en ese momento Pericles se había puesto de pie, había subido al estrado. Tucídides recuerda que era el más influyente de los atenienses y, después de dejar que cada uno se expresara, había dicho lo que tenía que decir. Y había señalado entonces con claridad que consideraba lo que tenía que decir no solo como verdadero, sino acorde con su opinión. Era lo que pensaba en ese momento, pero también, en el fondo, lo que siempre había pensado. Y, por lo tanto, no era simplemente el enunciado de una postura prudencial o de una sabiduría política coyuntural. Pericles hacía profesión de decir la verdad en ese orden de cosas y se identificaba con esa profesión de la verdad. Para terminar, el último aspecto de esta escena, supongo que se acordarán, era este. Desde el principio de su discurso, Pericles contemplaba la posibilidad de que el desenlace de la guerra no fuera forzosamente favorable. Y decía a las claras que si el éxito no coronaba la empresa tras haberse votado en concreto por la guerra, ese pueblo que lo sostenía de tal modo no debía volverse luego contra él. Si el pueblo, en efecto, estaba dispuesto a compartir con Pericles el eventual éxito, sería preciso que también compartiera la derrota y el revés, de producirse. Ese es todo el aspecto del riesgo y el peligro en el decir veraz de la política. Me gustaría volver a partir de esta primera escena. Querría a continuación recordarles una segunda escena que también hemos visto, una escena que es menos real desde el punto de vista histórico, aunque se refiera a elementos que son perfectamente identificables, el discurso de Isócrates que mencioné al final de la clase pasada, sobre la paz, que se sitúa entre 60 y 70 años después, en torno de los años 356-355 a.C., y donde Isócrates tiene que hablar a favor o en contra de una propuesta de paz. En realidad, ese discurso, como todos sus discursos, no se pronunció efectivamente frente a la asamblea. Es mucho más una especie de, no de panfleto sino, digamos, de manifiesto por la paz, que adopta la forma de un discurso posible, un discurso eventual ante la asamblea. Y en él encontramos un exordio en el cual Isócrates recuerda que la cuestión de la paz y la cuestión de la guerra son, claro está, cosas de extrema importancia. La paz y la guerra son cosas, dice, del mayor peso en la vida de los hombres y para las cuales es esencial una buena decisión, ortos vouleo estar. Decidir bien. Uno ahora bien, prosigue Isócrates en su exordio, de hecho no todas las personas que hablan a favor o en contra de la paz son tratadas por la asamblea de la misma manera. A unas se les da la bienvenida, a otras se las expulsa. ¿Y por qué se las expulsa? Porque no hablan de conformidad con los deseos de la asamblea. Y como no hablan como la asamblea lo desea,
se las echa. Ahora bien, dice, en ello hay algo que es absolutamente injusto y que perturba el juego mismo de la democracia y el decir veraz. Pues quienes hablan de acuerdo con los deseos de la Asamblea, ¿por qué van a tomarse el trabajo de buscar y plantear argumentos razonables? Les basta con repetir lo que dice la gente, lo que dicen los demás. No tienen más que reproducir ese murmullo de la opinión. Mientras que quienes piensan algo distinto de lo que anhela la Asamblea, para lograr persuadirla, para lograr hacerla cambiar de opinión, están obligados, sigue diciendo Isócrates, a buscar argumentos racionales y verdaderos. Y por consiguiente una asamblea debería escuchar mucho más a quienes hablan contra su parecer que a quienes no hacen sino repetir lo que ella piensa. La tercera y última esfera de la que querría hablar, el tercer texto, ya lo he mencionado al comienzo del curso, creo que en la segunda clase. Se trata de la famosa escena donde vemos a Platón en la corte de Sicilia, la corte de Dionisio el Joven, enfrentado al tirano junto con Dion. 2. En realidad, conocemos la escena por Plutarco, y en consecuencia bastante después del período en que me sitúo por el momento, pero el relato corresponde a una escena ocurrida precisamente por entonces, es decir en la primera mitad del siglo IV a.C. ¿Y qué veíamos en esa escena? Veíamos a dos personajes, Dion, tío de Dionisio el Joven, y Platón el filósofo, llegado a pedido de Dion para formar el alma de Dionisio. Y uno y otro se enfrentan al tirano y uno y otro hacen uso de la parresía, decir veraz, franqueza. Al hacerlo, corren desde luego el riesgo de fastidiar al tirano. Y vemos los dos desenlaces. Por una parte, Platón, efectivamente expulsado por Dionisio, no solo recibe amenazas de muerte, sino que el tirano promueve un complot para matarlo, pese a que Dion, por su parte, conserva durante un tiempo el ascendiente sobre Dionisio y puede, el único en toda la corte, en el entorno del gobernante, tener aún influencia sobre él. Si he recordado un poco extensamente estas tres escenas, lo he hecho por la siguiente razón. Me parece que de su cotejo pueden surgir la definición, el esbozo de cierto problema político, histórico, filosófico. Ante todo, ¿qué encontramos en esas tres escenas? Una serie de elementos fundamentales que son los mismos. Primero, en ellas la parresía se juega, se desarrolla en un espacio político constituido. Segundo, la parresía consiste en el pronunciamiento de cierta palabra, una palabra que pretende decir la verdad y en la cual, asimismo, quien la dice hace profesión de decirla y se identifica claramente como el enunciador de esa proposición o esas proposiciones verdaderas. Tercero, lo que está en juego en las tres escenas, el tema de estas, es el ascendiente que se asegurará o no quien habla y dice la verdad. En todo caso, si se dice la verdad es sin duda para ejercer determinado ascendiente, sea sobre la asamblea o sobre el príncipe, no importa, un ascendiente que tendrá una influencia concreta sobre la manera de tomar las decisiones y el modo de gobernar la ciudad o el Estado. Y para terminar, el cuarto elemento común a todas estas escenas, el riesgo corrido, es decir el hecho de que el jefe, el responsable, quien ha hablado, podrá ser recompensado o sancionado, sea por el pueblo o por el príncipe, en función del éxito de la empresa, en función de que su decir veraz haya conducido a tal o cual resultado o en función, sencillamente, del humor de la asamblea o del príncipe. Tenemos aquí esos mismos elementos. Pero al mismo tiempo se darán cuenta de que las tres escenas difieren entre sí. La primera, la escena contada por Tucídides, en la que Pericles da un paso adelante frente a la asamblea del pueblo y toma la palabra, representa la buena parresía, tal como debe funcionar. Entre todos los ciudadanos que tienen derecho a hablar y que han podido dar efectivamente su opinión y van a darla además mediante su voto, entre todos ellos, hay uno que ejerce un ascendiente, un buen ascendiente, y que corre esos riesgos al explicar con exactitud en qué consisten estos y cómo son. Esa es la buena parresía. Las dos últimas escenas, la mencionada por Isócrates al comienzo del Perites Eirenes, y la evocada por Plutarco en su relato de la vida de Dion, son malas parresiae o, de alguna manera, parresiae que no resultan como deberían resultar, porque en un caso, el mencionado por Isócrates, pues bien, quien dice la verdad no es escuchado. Y no lo es en beneficio de los aduladores que, en lugar de decir la verdad, no hacen más que repetir la opinión de la asamblea. En el caso de Dionisio, vemos al tirano que, una vez que el filósofo ha hablado, no tiene preocupación más acuciante que la de expulsarlo y tramar contra él un complot que bien podría terminar en su muerte. Me parece que, a través de esas escenas y de los elementos comunes y diferentes que podemos encontrar en ellas, vemos perfilarse lo que va a ser a la vez la nueva problemática de la parresía y todo un campo del pensamiento político que se extenderá, persistirá a lo largo de la antigüedad, al menos hasta fines del siglo N o, en todo caso, hasta la gran crisis del gobierno imperial de mediados del siglo c. Creo que esos 5, 6, 7 siglos del pensamiento filosófico antiguo pueden observarse, hasta cierto punto, a través del problema de la parresía. Esto es más precisamente lo que quiero decir.
En primer lugar, a través de esas tres escenas, la noción de parresía, que según vimos en el Ion de Eurípides se presentaba como un privilegio, un derecho al cual era legítimo aspirar a condición de ser ciudadano de una ciudad. Esa parresía tan vehementemente deseada por Ion, aparece ahora como una práctica ambigua. Es preciso que haya parresía en la democracia, es preciso que la haya también en torno del príncipe. La parresía es una práctica necesaria. Y al mismo tiempo es peligrosa o, más bien, corre el riesgo simultáneo de ser impotente y peligrosa. Impotente, porque nada prueba que vaya a funcionar efectivamente como es menester, que no desemboque en un resultado contrario a aquel para el cual está destinada. Y por otro lado, siempre puede entrañar, para quien la practica, un peligro de muerte. Problematización, por tanto, de esa parresía, ambigüedad de su valor, tal es la primera transformación que vemos gracias al cotejo entre las tres escenas. En segundo lugar, constatamos una segunda transformación que concierne en cierto modo a la localización misma de la parresía. En el texto de Eurípides era claro, se decía en forma explícita que la parresía se confundía con la democracia, según una circularidad, recordarán, a la que se hacía mención porque era preciso que Ion tuviera la parresía para que pudiera fundarse la democracia ateniense, y por otra parte, la parresía podía actuar dentro mismo de esa democracia. Parresía y democracia se confundían una con otra. Ahora bien, se darán cuenta de que en la última escena que mencionaba, la escena contada por Plutarco, en la que intervienen Platón, Dion y Dionisio, la parresía ya no se confunde en modo alguno con la democracia, y tiene que desempeñar un papel positivo, determinante, en un tipo muy diferente de poder, el poder autocrático. Comprobamos pues un deslizamiento de la parresía, de la estructura democrática a la cual estaba ligada a una forma de gobierno no democrático. En tercer lugar, a través de esta última escena narrada por Plutarco, vemos una especie de desdoblamiento de la parresía, en el sentido de que aparece como algo necesario, sin duda, en lo que es el campo político propiamente dicho. La parresía es un acto directamente político que se ejecuta, sea delante de la asamblea, sea delante del jefe, el gobernante, el soberano, el tirano, etc. Es un acto político. Pero por otro lado, y esto se deja ver con claridad en el texto de Plutarco, es también un acto, una manera de hablar que se dirige a un individuo, al alma de un individuo, y que concierne a la formación de esta alma. La formación del alma del príncipe, el papel que tienen que cumplir quienes le rodean, no directamente en la esfera política sino en el alma del príncipe, en cuanto es él quien deberá desempeñar el papel político, eso muestra que, en cierta medida, la parresía se desconecta de su función estrictamente política y que a la parresía política se agrega otra que puede calificarse de psicagógica, porque la cuestión será dirigir y guiar el alma de los individuos. Tenemos, entonces, un desdoblamiento de la parresía. En cuarto y último lugar y, como es evidente, esto será lo esencial, siempre, en la escena narrada por Plutarco, con la cuestión de la parresía vemos aparecer un nuevo personaje. Hasta el momento, ¿con qué teníamos que vernosla en el juego de la parresía? Teníamos que vernosla con la ciudad, con los ciudadanos y, entre ellos, con la cuestión de quienes podían o debían ser más influyentes. Teníamos que vernosla con el jefe y, en última instancia, con el soberano despótico y tiránico. Con la salvedad de que en la escena contada por Plutarco reiteremos que se sitúa también a principios del siglo RV vemos aparecer a Platón, es decir el filósofo, en cuanto va a tener que cumplir ahora un papel esencial en esa escena de la parresía. No es por supuesto la primera vez que el filósofo, como tal, va a desempeñar un papel esencial en la ciudad. Ya existía una tradición muy antigua, claramente atestiguada en el siglo V a.C., en el sentido de que el filósofo debía ser para la ciudad ora un dador de leyes, un nomoteta, ora un pacificador, alguien que conseguía regular los equilibrios de la ciudad de tal manera que no hubiese más disensiones, luchas intestinas y guerras civiles. Dador de leyes, pacificador, eso era en efecto el filósofo. Pero con la escena de Platón al lado de Dion y frente a Dionisio, vemos aparecer al filósofo en cuanto parresiasta, en cuanto es quien dice la verdad en la escena política, dentro de cierta coyuntura política, y con el fin de guiar la política de la ciudad o el alma de quien dirige la política de la ciudad. En síntesis, mediante la yuxtaposición y el cotejo de esas tres escenas, escena de Tucídides, que data de la segunda mitad del siglo V a.O., y las otras dos, la narrada por Plutarco o la evocada a través del discurso de Isócrates, que datan por su parte de la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era, puede decirse que vemos, primero, problematizarse la práctica de la parresía, segundo, convertirse en un problema general de todos los regímenes políticos, de todas las politeas, democráticas o no. Tercero, desdoblarse en un problema que podría calificarse de propiamente político y un problema de técnica psicagógica, aunque ambas cosas tengan una conexión muy directa entre sí.
Y por último, convertirse en el objeto, el tema de una práctica verdaderamente filosófica. Pues bien, creo que con ello podemos constatar la formación de lo que sería legítimo llamar los 4 grandes problemas del pensamiento político antiguo, que ya vamos a encontrar formulados en Platón. Primero, existe un régimen, una organización, una politeia de la ciudad que sea tal que el ajuste de ese régimen a la verdad pueda eximirse del juego siempre peligroso de la parresidia, incluso puede resolverse de una vez por todas el problema de las relaciones entre la verdad y la organización de la ciudad. La ciudad podrá tener de una vez por todas una relación clara, definida, fundamental y en cierto modo inmóvil con la verdad. Se trata, a grandes rasgos, del problema de la ciudad ideal. La ciudad ideal, tal como Platón y otros procuraron bosquejarla, es, creo, una ciudad donde el problema de la parresía está de alguna manera resuelto de antemano, porque quienes han fundado la ciudad lo han hecho en una relación con la verdad que, en lo sucesivo, será inquebrantable, indisociable, y debido a ello todos los riesgos, todas las ambigüedades, todos los peligros propios del juego de esa parresía quedarán resueltos. Primer problema, primer tema. Segundo, en el pensamiento político antiguo vemos la aparición de otro tema, que a mi entender también se asocia a este, que vale más. Vale más, para que la vida de la ciudad se ajuste como corresponde a la verdad, dar la palabra en la democracia a todos los que pueden, quieren o se creen capaces de hablar. ¿O es mejor, al contrario, confiar en la sabiduría de un príncipe a quien ilustre un buen consejero? Creo que este es uno de los rasgos cruciales que es preciso retener, a saber, que el gran debate político del pensamiento antiguo entre la democracia y la monarquía no se da simplemente entre democracia y poder autocrático. La confrontación es, en cambio, entre dos pares, el par, con una democracia en que la gente se levanta para decir la verdad, por consiguiente, si se quiere, democracia y orador, democracia y ciudadano que disfruta del derecho a hablar y lo ejerce, mientras que el otro par está constituido por el príncipe y su consejero. Y el enfrentamiento entre estos dos pares, la comparación entre estos dos pares, es a mi parecer el meollo de una de las grandes problemáticas del pensamiento político en la antigüedad. Tercero, vemos aparecer el problema de la formación de las almas y la conducción de las almas que es indispensable para la política. La cuestión surge con claridad, desde luego, cuando se trata del príncipe, cómo se debe actuar sobre el alma del príncipe, cómo se la debe aconsejar. Pero aún antes de aconsejarla, cómo se debe formar el alma del príncipe para que pueda ser accesible a ese discurso verdadero que sin duda habrá que dirigirle sin cesar durante todo el ejercicio de su poder. La misma cuestión, también, con respecto a la democracia, cómo se podrá formar a aquellos de los ciudadanos que deberán asumir la responsabilidad de hablar y guiar a los otros. Se trata, pues, de la cuestión de la pedagogía. Y por último, el cuarto gran problema es el siguiente, esa parresía, ese juego de la verdad imprescindible en la vida política, y que puede concebirse tanto en el fundamento mismo de la ciudad, en una constitución ideal, como en el juego, cuyos méritos pueden compararse, de la democracia con los oradores o del príncipe con su consejero, esa parresía, ese decir veraz necesario para dirigir el alma de los ciudadanos o del príncipe. ¿Quién es capaz de sostenerlo? ¿Quién es capaz de ser el artífice de la parresía o no? ¿Cuál es el saber o la tecné? ¿Cuál es la teoría o la práctica? ¿Cuál es el conocimiento? Pero también cuál es el ejercicio, cuál la mátesis y cuál la asquesis que van a permitir sostener la parresía. ¿Será la retórica o será la filosofía? Y la cuestión retórica/filosofía va a atravesar asimismo, creo, todo el campo del pensamiento político. Si se quiere, así se puede comprender, a mi juicio, una serie de planteos esenciales para esa forma de pensamiento, a partir del destino, la evolución de la práctica y la problemática de la parresía. Estos son los problemas que retomaré en las clases siguientes. Problema de la filosofía comparada con la retórica, problema de la psicagogia y de la educación en función de la política, cuestión de los méritos recíprocos de la democracia y la autocracia, cuestión de la ciudad ideal. Pero, antes de retomar estas diferentes cuestiones en las clases siguientes, querría resituarme ahora en lo que podríamos llamar la encrucijada platónica, es decir, el momento en que esos diferentes problemas van a especificarse y articularse unos con otros. En cierto sentido, podría decirse desde luego que toda la filosofía de Platón está presente en ese problema, y que es difícil hablar de verdad y política con respecto a este filósofo sin rehacer una exposición general, una relectura general de su obra. Querría limitarme a hacer algunos sondeos, por decirlo así, y referirme a 4 o 5 grandes pasajes de la obra platónica en los que encontramos efectivamente el uso de la palabra parresía en sentido técnico, en sentido político-filosófico. Está claro que hay otras menciones del término, justamente en el uso corriente, hablar con franqueza, hablar con libertad, etc. En cambio, hay una serie de textos en los cuales el término parresía participa de un contexto teórico que es identificable e ilustra sobre los problemas planteados.
El primer texto que me gustaría recordar no los cito en orden cronológico o, mejor dicho, los tres primeros sí están en orden cronológico, y mencionaré simplemente en último lugar un texto de Gorgias, por consiguiente anterior, pero por razones que no tardarán en comprender lo presento al final, es, el que figura en el libro Bin de la República, en 557 signo de interrogación abierta y siguientes. Se trata, como saben, de la descripción del paso de la oligarquía a la democracia, y la Constitución, la génesis de la ciudad democrática y del hombre democrático. Recuerdo brevemente el contexto. Se trata pues de la génesis de la democracia. Esta génesis de la democracia se produce, dice Platón en la República, a partir de una oligarquía, esto es, de una situación en la cual solo algunos son dueños del poder y la riqueza, esa famosa gente que posee la dinastía, es decir, la influencia política sobre la ciudad, en razón de su estatus, su riqueza y el ejercicio mismo del poder político, que se reserva para sí. ¿Cómo se convierte la oligarquía en democracia? Y bien, han de recordar la génesis, en esencia, es de carácter económico, porque en una oligarquía, los dueños del poder y la riqueza no tienen interés alguno, no tienen ninguna gana de impedir que quienes los rodean se empobrezcan, al contrario. Cuanto menos gente rica hay a su alrededor, menos serán los que estén en condiciones, los que pretendan compartir con ellos el poder. El empobrecimiento de los otros es, por lo tanto, la ley necesaria o, en todo caso, el objetivo natural de toda oligarquía. Y para permitir en cierto modo a los otros empobrecerse cada vez más, los oligarcas toman la precaución de no sancionar leyes contra el lujo. Cuanto más gaste la gente y más se entregue a locos y vanos derroches en procura del lujo y el placer, mejor será. Los oligarcas tampoco hacen leyes que protejan a los deudores contra los acreedores. Todo lo contrario, dejan que estos se ensañen con aquellos a fin de empobrecerlos más y más, de modo que tenemos la famosa yuxtaposición, descrita como saben en un texto célebre, entre los muy ricos y los muy pobres. Cuando los ciudadanos de una ciudad oligárquica se encuentran en las liturgias religiosas, en las reuniones militares, en las asambleas cívicas, pues bien, están los muy ricos y los muy pobres. Los celos se desatan y así comienzan las guerras intestinas, unas luchas intestinas que hacen que los más pobres y numerosos, al luchar contra los otros y apelar a aliados exteriores, terminen por adueñarse del poder y derrocar a la oligarquía. La democracia, dice Platón, se establece cuando los pobres, victoriosos sobre sus enemigos, masacran a unos, destierran a otros y comparten en igualdad de condiciones con los que quedan el gobierno y las magistraturas. Se trata de lo que él llama exiso metados y politeias kai archon, el reparto igualitario de la politeia, de la constitución, de la ciudadanía y de los derechos correspondientes, y los archon, las magistraturas. Aquí tenemos la definición exacta de esa famosa igualdad democrática de la que los textos favorables a la democracia siempre han dicho que era el fundamento mismo de la ciudad democrática. Estamos en la isonomía, estamos en la isegoría que caracteriza a la democracia. Sin embargo, mientras que las definiciones positivas de la democracia presentan esa igualdad como una suerte de estructura fundamental que un nomoteta, un legislador o, en todo caso, una legislación que ha establecido el reino de la paz en la ciudad han otorgado a esta, en el otro caso, por el contrario, la igualdad democrática no solo se ha obtenido mediante la guerra, sino que sigue llevando en sí la huella y la marca de esa guerra y ese conflicto, pues luego de su victoria y del exilio de los oligarcas, los que quedan se reparten, como despojos, el gobierno y las magistraturas. Igualdad, por consiguiente, que se basa en esa guerra y en esa relación de fuerzas. Sea como fuere, así queda establecida la isonomía, establecida en malas condiciones pero establecida pese a todo. ¿Qué va a resultar de ella? Pues bien, en el texto de Platón encontramos insinuados los elementos constitutivos de la democracia. Primera consecuencia de esa democracia, eleuteria, la libertad. Y Platón describe de inmediato esta libertad con sus dos componentes clásicos. Primero, la parresía, libertad de hablar. Pero también libertad de hacer lo que uno quiera, no solo dar su opinión sino inclinarse en concreto por las decisiones que prefiere, permiso para hacer todo lo que uno tiene ganas de hacer. Es preciso entender de tres maneras esa estructura y ese juego de la libertad en la democracia así constituida. En primer término, se trata en verdad de la libertad de hacer y decir lo que uno quiera en el sentido que acabamos de definir. Pero se trata también de una libertad entendida en el sentido estrictamente político de la palabra. En esta democracia, cada uno resulta ser por sí mismo, en cierto modo, su propia unidad política. Lejos de que la parresía, lejos de que la libertad de hacer lo que uno quiere sea la condición por medio de la cual se forma una opinión común, en la parresía, en la eleutería que caracteriza a la democracia así constituida, cada uno es de alguna manera un pequeño estado para sí mismo, dice lo que quiere y hace lo que quiere por sí.
no estar obligados a mandar en ese estado aunque seamos capaces de hacerlo, no estar obligados tampoco a obedecer si no queremos, no estar obligados a hacer la guerra cuando la hacen los otros, no estar obligados a guardar la paz cuando los otros la guardan si no es de nuestro gusto. Por otro lado, mandar y juzgar si se nos antoja, a despecho de la ley que nos prohíbe toda magistratura o judicatura. Estas prácticas están, pues, ligadas a la democracia constituida de tal forma. ¿Y esas prácticas?, pregunta el interlocutor con ironía, ¿no son a primera vista maravillosamente agradables? Por lo tanto, en esa democracia que funciona así, la parresía no es el elemento de constitución de una opinión común, es la garantía de que cada uno será para sí su propia autonomía, su propia identidad, su propia singularidad políticas. Otra consecuencia de la libertad así entendida es que la libertad de hablar permitirá a cualquiera ponerse de pie y hablar con el objeto de halagar a la multitud. Y esa indulgencia, esa extremada amplitud de espíritu, y ese desprecio por los principios de que hablábamos con tanto respeto cuando estábamos fundando la ciudad, al decir que nadie podría ser jamás hombre de bien a menos de estar dotado de una naturaleza extraordinaria, haberse familiarizado desde niño con las cosas hermosas y haberse aplicado, más adelante, al estudio de todo lo que se relaciona con ellas. Con qué arrogancia se pisotean todos estos principios, sin que a nadie importe el género de ocupaciones que hayan contribuido a formar a un hombre encargado de la administración del Estado y bastando, en cambio, que se diga amigo del pueblo para que la multitud lo celebre y lo colme de honores. Signo de exclamación 8. Por tanto, cada uno es para sí su propia unidad política. Y por otra parte, puede dirigirse a la multitud y, mediante halagos, conseguir lo que quiera. Ese es el doble aspecto negativo de la parresía en esta democracia así fundada, cada uno es para sí su propia identidad y puede arrastrar a la multitud hacia donde quiera. Mientras que el juego de la buena parresía consiste en introducir justamente la diferenciación del discurso verdadero que va a permitir, al ejercer un ascendiente, dirigir la ciudad como es debido. En este caso, al contrario, tenemos una estructura de indiferenciación que encaminará a la ciudad en la peor dirección posible. A esta descripción de la génesis de la mala ciudad democrática corresponde, en el texto de Platón, la descripción del alma del hombre democrático, que es, como saben, la imagen misma de la ciudad democrática. ¿Y cuál es, en el alma del hombre, esa imagen de la democracia política? Pues bien, lo que pasa con los deseos y los placeres. Es decir, que Platón se refiere a una distinción, clásica y no de su propia cosecha, entre los deseos necesarios y los deseos superfluos. Un alma que se forma como corresponde sabe distinguir a la perfección lo que es deseo necesario y lo que es deseo superfluo. En cambio, un alma democrática es precisamente un alma que no sabe discernir entre unos y otros, un alma, en la cual, los deseos superfluos pueden entrar como quieran, y, enfrentarse con los deseos necesarios. Y como los deseos superfluos son infinitamente más numerosos que los deseos necesarios, son ellos los que se imponen. En ese juego de los deseos tenemos entonces, en sustancia, la imagen, el análogo de lo que pasaba en la revolución por medio de la cual se instauraba la democracia. Pero es preciso comprender que en ese texto no se trata simplemente de una relación de semejanza o analogía. De hecho, la misma falta produce la anarquía en la ciudad democrática y la anarquía del deseo en el alma. En la ciudad, si hay anarquía es sencillamente porque la parresía no actúa como corresponde. En ella, la parresía no es otra cosa que la libertad de decir cualquier cosa, en vez de ser el factor por medio del cual va a hacerse la cesura del discurso verdadero y a producirse el ascendiente de los hombres racionales sobre los otros. Pues bien, en un alma democrática, en un alma en la que reina la anarquía del deseo, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha hecho que esa anarquía alcanzara una posición dominante? El hecho de que el logos aletes, el discurso de verdad, dice Platón, haya sido expulsado del alma y no se lo deje entrar en la ciudadela. Esa ausencia de discurso verdadero constituirá la característica fundamental del alma democrática, así como el mal juego de la parresía en la ciudad produce la anarquía propia de la mala democracia. Y el texto va aún más lejos. Entre Estado democrático y alma democrática no hay solo esa analogía general y tampoco hay únicamente una identidad en la falta, en la ausencia de discurso verdadero. Hay además un entrelazamiento aún más directo del alma democrática y el Estado democrático. Ocurre que el hombre democrático es precisamente aquel que, dotado de esa alma, el alma que carece del logos aletes, el discurso verdadero, va a introducirse en la vida política de la democracia y ejercer en ella su efecto y su poder. ¿Qué va a hacer el hombre democrático, al que le falta el logos aletes? Sometido a la anarquía de sus propios deseos, querrá precisamente satisfacer deseos cada vez más grandes. Procurará ejercer el poder sobre los otros, ese poder que es deseable en sí mismo y que le dará acceso a la satisfacción de todos sus deseos. Encaramado en la tribuna, dice y hace lo primero que se le pasa por la cabeza, descripción de la mala parresía. Un día envidia a los hombres guerreros, y se hace guerrero, otro día,
a los hombres de negocios, y se lanza al comercio. En una palabra, no conoce ni orden ni límite, 11 y arrastra consigo al resto de la ciudad. En ese texto donde la noción de parresia tiene un papel fundamental, podrán ver que la esencia del mal en la doble descripción de la ciudad y del hombre democráticos es la falta del discurso verdadero en el ascendiente al que este último tiene derecho. La falta de la letes logos hace que, en la ciudad democrática, cualquiera pueda tomar la palabra y ejercer su influencia. Y eso también hace que, en el alma democrática, todos los deseos puedan confrontarse, enfrentarse, luchar unos contra otros y dejar la victoria en manos de los peores. Esto nos pone entonces sobre la pista del desdoblamiento de las dos formas de parresia, la que es necesaria para la vida de la ciudad, la que es indispensable para el alma del hombre, a. Parresia cívica. La parresia política está ligada a una parresia que es diferente, aun cuando se exijan una a otra. Es esa parresia la que debe poder introducir el aletes logos en el alma del individuo. Doble escalonamiento de la parresia, cosa que, me parece, se manifiesta con bastante claridad en este texto. El segundo texto del que me gustaría hablarles está en las leyes, en el libro M, párrafo 694. Es un texto sumamente interesante, porque nos propone con respecto a la parresia una imagen y un contexto muy diferentes de lo que acabamos de ver. En ese texto del libro M de las leyes encontramos la descripción de la constitución del reino de Ciro, que representa, dice Platón, el justo medio entre la servidumbre y la libertad. 12 Como sabrán, en algunos medios, a los cuales pertenecían además tanto Jenofonte como Platón, la monarquía persa de Ciro se representaba como el modelo de la constitución política buena y justa. La Filopedia de Jenofonte se consagra a este tema, y en las leyes y unos cuantos textos tardíos de Platón encontramos referencias muy positivas a ese imperio persa o al menos a la fase, el episodio bastante mítico para los griegos de ese imperio que era el reino de Ciro, el reino de Ciro como mito político importante en esa época y esa corriente de opinión. Ahora bien, como describe Platón en las leyes el imperio de Ciro. En primer lugar, dice, Ciro, cuando hubo obtenido las grandes victorias que lo llevaron a la cabeza de su imperio, se guardó muy bien de dejar a los vencedores ejercer sin límites su poder sobre los vencidos. En vez de hacer como los malos soberanos que establecen el reino despótico de su propia familia o de sus propios amigos sobre los vencidos, Ciro apeló a los jefes naturales, a los jefes preexistentes de las poblaciones derrotadas. Y esos jefes se convirtieron, primero, en amigos de Ciro y en sus delegados ante las poblaciones vencidas. Pues bien, un imperio donde los vencedores ponen a los jefes vencidos a la misma altura que sí mismos es un imperio convenientemente dirigido, gobernado. En segundo lugar, dice Platón, el imperio de Ciro era bueno en cuanto el ejército estaba constituido de tal manera que los soldados eran amigos de los jefes y, al serlo, aceptaban exponerse al peligro bajo sus órdenes. La tercera y última característica del imperio de Ciro era que, si entre las personas que rodeaban al soberano había alguien inteligente y capaz de dar buenos consejos, el rey, despojado a la sazón de cualquier tipo de celos, le concedía entera libertad de palabra, parresía. Y no solo le concedía entera libertad de palabra, sino que recompensaba, honraba a todos los que se habían mostrado capaces de aconsejarlo como era debido. Con ello, con esa libertad así otorgada a sus consejeros más inteligentes para que hablaran como quisiesen, brindaba la oportunidad de sacar a la luz, en interés de todo el mundo, las capacidades de su consejero. De ese modo, concluye el texto, todo prosperaba entre los persas gracias a la libertad, Eleuterid, gracias a la amistad, Filiz, y gracias a la comunidad de opiniones, la colaboración, la koinonig, la comunidad. Creo entonces que ese texto es muy interesante, porque en él vemos el mantenimiento de una serie de valores, el mantenimiento de cierta temática propia de esa parresia, y al mismo tiempo un desplazamiento, una transformación de esa temática que le permita ajustarse a un contexto político del todo diferente, que es el del poder autocrático. En efecto, en esa parresia democrática cada uno tenía pues el derecho a hablar. Era preciso además que quienes hablasen fueran los más capaces. Y ese era uno de los problemas propios del funcionamiento de la democracia. Aquí, el mismo problema, el mismo tema, entre los consejeros del príncipe, hay algunos que son más competentes que otros. Y el trabajo del príncipe, su función, consistirá justamente en distinguir entre sus consejeros al más apto, el más inteligente, el más capaz. Segundo, en esa parresia democrática, quien hablaba corría el riesgo y ese era el peligro intrínseco de la parresia de que sus empresas no resultaran como lo había pensado. Existía asimismo el riesgo, aún más grave o más inmediato y serio, de disgustar a la asamblea y ser expulsado, eventualmente exiliado de la ciudad, echado, y perder los derechos de ciudadanía, etc. El mismo peligro en el campo del poder autocrático, y la tarea del príncipe consistirá precisamente en sustancia lo que hace Ciro en velar porque el individuo que tome la palabra, delante de él y frente a él,
no sea amenazado por su propia libertad de palabra. Ciro concedía ante la libertad de palabra y honraba a quien fuera capaz de aconsejarlo. Tenemos aquí la idea de lo que podríamos llamar pacto parresiástico. El soberano debe procurar abrir un espacio dentro del cual el decir veraz de su consejero pueda formularse y aparecer, y, al dar lugar a esa libertad, se compromete a no sancionar a su consejero ni obrar con rigor contra él. Por último, el tercer elemento importante para recordar, la característica típica de la parresia democrática era que solo podía actuar efectivamente con la condición de que algunos de los ciudadanos se distinguieran de los demás y, gracias al ascendiente conseguido sobre la asamblea del pueblo, la guiaran hacia donde correspondía. La parresia era, en la igualdad democrática, un principio de diferenciación, una cesura. Ahora bien, como verán, en el caso del buen imperio de Ciro la parresía es la forma más manifiesta de todo un proceso que garantiza, según Platón, el funcionamiento adecuado del imperio, a saber, que todas las diferencias jerárquicas que pueda haber entre el soberano y los otros, entre su entorno y el resto de los ciudadanos, entre los oficiales y los soldados, entre los vencedores y los vencidos, quedan en cierto modo atenuadas o compensadas por la constitución de una serie de relaciones que a lo largo del texto se designan como relaciones de amistad. La filia unirá a los vencedores y a los vencidos, la filia une a los soldados y a sus oficiales, y con la misma filia, la misma amistad, el soberano escuchará al consejero que le dice la verdad, y también esta filia va a hacer que el consejero se vea necesariamente ante la exigencia o, en todo caso, se inclina a hablar y decir la verdad al príncipe. Y así, dice el texto, el imperio entero podrá funcionar y marchar, según los principios de Eleuteria, una libertad que no tendrá la forma constitucional de los derechos políticos compartidos, será la libertad de palabra. Esta libertad de palabra va a dar lugar a una filia, una amistad. Y esa amistad asegurará a través de todo el territorio imperial, para vencedores o vencidos, soldados y oficiales, cortesanos y otros habitantes del imperio, soberano y entorno, la koinonía. Esa libertad de palabra, esa parresía, es por lo tanto la forma concreta de la libertad en la autocracia. Es la base de la amistad entre los diferentes niveles jerárquicos del Estado y la colaboración, la koinonía que garantiza la unidad del imperio en su totalidad. El tercero y último texto también lo encontramos en las leyes, libro VM, párrafo 835 y siguientes. Es un texto bastante curioso. En ese libro VM de las leyes, como recordarán, el problema abordado es, a grandes rasgos, el de quién debe asegurar el orden moral, el orden religioso, el orden cívico de la ciudad. Toda la primera parte de ese libro está dedicada a la organización de las fiestas religiosas, la organización de los coros y el canto coral, los ejercicios militares, y además a la legislación y el régimen de los placeres y más precisamente de la vida sexual. El pasaje sobre la parresía está en el centro de esta serie de consideraciones, entre lo concerniente a las fiestas religiosas y los ejercicios militares, por un lado, y el régimen sexual. Al principio mismo del libro, un pasaje indica que esas prácticas, fiestas religiosas, canto coral, ejercicios militares, etc., son absolutamente indispensables para la ciudad y que, cuando faltan, las politeiai, las ciudades, no constituyen verdaderas organizaciones, sino que, son conjuntos de individuos mezclados entre sí y que disputan agrupados en facciones. Para que la ciudad conforme una organización coherente, es menester pues que existan esos diferentes elementos, que serán, las fiestas religiosas, el canto coral, el ejercicio militar y también la vida sexual, dotada de un buen orden. Ahora bien, ¿qué hace falta para establecer esa unidad, esa organización social unitaria y sólida? Hace falta que haya una autoridad, dice Platón, que se ejerza de buen grado sobre personas que la acepten también de buen grado, una autoridad tal que los ciudadanos puedan obedecer, y puedan obedecer por querer efectivamente hacerlo. Por consiguiente, se trata de que los ciudadanos se convenzan personalmente, de la validez de la ley que se les impone, y que en cierto modo la hagan suya. Y en ese momento aparece la necesidad de la parresía. La parresía es el discurso verdadero que alguien debe pronunciar en la ciudad para convencer a los ciudadanos de la necesidad de obedecer, al menos de obedecer en ese aspecto del orden de la ciudad que es el más difícil de conseguir, precisamente la vida individual de los ciudadanos y la vida de su alma o, mejor, la vida de su cuerpo, es decir, de sus deseos y sus placeres. De tal modo, en el momento de abordar el análisis de la legislación sexual, Platón escribe, he aquí ahora un tema de no poca importancia, en que es difícil hacerse escuchar y correspondería sobre todo al Dios actuar, si fuera posible, de alguna manera, que las prescripciones necesarias proviniesen de él. De hecho, parece que hace falta un hombre audaz, un hombre que, al poder la franqueza, parresía, por encima de todo, proclame lo que cree mejor para la ciudad y los ciudadanos, ordene, ante esas almas corrompidas,
lo que entraña y reclama toda nuestra constitución, diga no a todas nuestras pasiones más poderosas y, sin contar con nadie que lo apoye, solo, siga la voz exclusiva de la razón. 17. Este texto es curioso porque, una vez más, nos encontramos en la descripción de una ciudad ideal, donde puede pensarse precisamente que su organización misma, las leyes que se prevén, la jerarquía de las magistraturas, la manera de definir las funciones, todo eso, constituye en cierto modo el lazo fundamental entre la organización de la ciudad y la verdad. La verdad ha estado presente en el espíritu del legislador, y una vez que éste ha formulado su sistema de leyes, ¿qué necesidad hay además de algún otro que diga la verdad? Ahora bien, eso es justamente lo que vemos en este texto. Estamos en un sistema de leyes, todo se ha arreglado y las magistraturas son como corresponde. Y resulta que, en el momento de abordar el problema de la vida de los individuos, la vida de su cuerpo y sus deseos, necesitamos a algún otro. Eventualmente un Dios, pero si el Dios no aparece, pues bien, nos hará falta un hombre. ¿Y qué deberá hacer ese hombre? Será él quien, eventualmente solo, sin la ayuda de nadie, hablando solo en nombre de la razón, se dirija a los individuos y les diga con toda franqueza la verdad, una verdad que debe persuadirlos, y persuadirlos de comportarse como deben. Creo que tenemos aquí la idea de una especie de complemento de parresía, papel que la organización de la ciudad, el orden de las leyes, por racional que sea, jamás podrá cumplir. Sea la ciudad ideal, sea el orden perfecto, tengan los magistrados la mejor formación posible, ejérzanse sus funciones exactamente como es debido, y bien, para que los ciudadanos se comporten como corresponde en el orden de la ciudad y constituyan la organización coherente que ésta requiere para sobrevivir, necesitarán además un discurso de verdad complementario. Será menester que alguien se dirija a ellos con toda franqueza, con el lenguaje de la razón y la verdad, y de ese modo los persuada. Y de tal manera el texto señala a un parresiasta complementario, como guía moral de los individuos, pero guía moral de los individuos en su totalidad, una suerte de alto funcionario moral de la ciudad. Advertirán que también en este caso la parresía aparece en su complejidad o su doble articulación. La parresía es en efecto lo que la ciudad necesita para gobernarse, pero también lo que debe actuar sobre el alma de los ciudadanos para que sean ciudadanos como es debido en esa ciudad, aun cuando esté bien gobernada. Esta mañana me habría gustado, desde luego, explicarles el texto de Gorgias como uno, pero de todas formas lo tocaremos cuando hablemos del problema de la guía de las almas individuales. Es un texto donde la parresía está, justamente, disociada por completo del problema político, donde solo se trata de ella como prueba de un alma contra la otra, aquello por lo cual la verdad podrá transmitirse de un alma a otra. Sea como fuere, lo que quería mostrarles con los 3 textos de Platón de los que les he hablado, y con el eventual agregado del Gorgias, es que en ellos vemos desconectarse o, más bien, abrirse el abanico del problema de la parresía. Esta parresta cívica, política, ligada a la democracia y al problema del ascendiente de algunos sobre otros, ese problema de la parresía, asume nuevos aspectos a través de los textos de Platón. Por una parte, es el problema de la parresía en un contexto distinto del contexto democrático, es el problema de la parresía como acción a ejercer, no solo sobre el cuerpo de la ciudad entera, sino sobre el alma de los individuos, trátese del alma del príncipe o del alma de los ciudadanos, y para terminar, vemos que el problema de la parresía surge como el problema de la acción filosófica propiamente dicha. Es eso lo que se desarrolla claramente, entonces, en otra serie de textos de Platón de los que querría hablarles en la segunda hora, las cartas. Textos platónicos que muestran que la parresía puede desplegarse en cuanto uno es filósofo, y a partir de la filosofía. Eso es lo que voy a intentar explicarles dentro de algunos minutos. Clase del 9 de febrero de 1983. Segunda hora. Las cartas de Platón. Situación, estudio de la carta V, la fone de las constituciones, las razones de una falta de compromiso. Estudio de la carta Vil, historia de Dion, autobiografía política de Platón, el viaje a Sicilia. Porque Platón acepta, y con acento agudo / kairos, la filia, el ergon. Querría ahora hablarles de varios textos que encontramos en las cartas de Platón, o atribuidas a él. Las cartas son interesantes, porque se trata de documentos que atestiguan, si no lo que fue el papel concreto de los filósofos de la escuela platónica en la vida política de Grecia, si al menos su manera de concebir esa intervención posible y cómo querían ser reconocidos en el papel de enunciadores de la verdad en el campo de la política griega. Como saben, las cartas de Platón son textos controvertidos en grado sumo, que se reunieron en un momento relativamente tardío de la antigüedad, una época en que las compilaciones de cartas reales o ficticias, por lo demás constituían un género de importancia. Durante cierto tiempo, a lo largo de casi todo el siglo XIX, la crítica, drástica, negó la autenticidad de todas esas cartas. Hoy se admite, de manera general,
que la carta B, sobre todo la gran carta Bill y también la carta B serían auténticas o, en todo caso, se habrían originado en medios extremadamente cercanos al propio Platón, mientras que otras son sin duda mucho más tardías y no fueron escritas ni por él ni por su entorno inmediato. No por ello el conjunto deja de ser interesante, toda vez que son textos salidos de medios platónicos y que ponen de manifiesto el hecho de que la Academia, fuera en vida de Platón o luego de su muerte, consideraba que la actividad filosófica podía ser un foco no solo de reflexión sobre la política sino, diría yo, de reflexión e intervención políticas. Es un hecho comprobado, además, y que Plutarco cuenta en su texto Antiepicuro contra Colotes, uno donde recuerda que, en tanto que los epicúreos siempre se burlaron de la política, un filósofo como Platón y sus discípulos se preocuparon mucho más y en esto radica su valor por participar en la vida política y dar consejos a sus contemporáneos. Y menciona a los diferentes discípulos a quienes Platón, durante su vida, envió a dar consejos a los distintos soberanos. Tomemos pues esos textos, con prescindencia de todo problema de autenticidad, como testimonios de esta intervención política, destacando, por supuesto, que dichas intervenciones políticas, platónicas pero sobre todo posplatónicas, se sitúan en un contexto político que es el de la decadencia de las ciudades y las democracias griegas. Es la época del establecimiento de las grandes monarquías helenísticas, en las cuales los problemas políticos, justamente, van a desplazarse en su totalidad del ámbito del agora, al de la Iglesia. Aun cuando la democracia municipal todavía pueda funcionar, los problemas políticos esenciales van a pasar del agora, que en cierto modo se municipaliza, a la corte de los soberanos. La apuesta será ahora el papel de la filosofía en esa corte. El escenario es el soberano, el escenario es la corte, el escenario es el entorno del soberano. Y ahí se situará, sin duda durante varios siglos, el escenario político fundamental. De esas cartas, querría ocuparme de dos o tres. La primera, que no se atribuye a Platón pero que sería bastante antigua, es a mi juicio de extremo interés. Es la carta V. No es una carta de Platón, y a buen seguro tampoco es una carta real, lo cual no quiere decir que no haya sido escrita por platónicos. Pero esa carta, como sin duda también la carta Bill, que sí se atribuye a Platón, es una carta ficticia, es decir destinada a circular como un manifiesto, un pequeño tratado, una especie de carta abierta, si se quiere, mediante la cual se tomaba como testigo al público, en todo caso al público culto. La carta V es interesante por la siguiente razón: estaba dirigida a Perdicas, que era el hermano de Filipo y reinó algún tiempo en Macedonia. Y la carta supone que Platón le ha enviado a su discípulo Eufreo. Digo supone. De hecho, es cierto que Platón había enviado a su discípulo Eufreo, pero es muy probable y hasta seguro que la carta no se mandó a Perdicas en ese mismo momento. Se trata de un texto más tardío, que justifica un gesto que Platón había hecho efectivamente al enviar a su discípulo a ver a Perdicas. En esa carta van a plantearse dos preguntas que conciernen al papel de la filosofía y del filósofo como consejero político. Primera pregunta: ¿qué significa dar consejos políticos a constituciones, a gobiernos que son muy diferentes entre sí? El papel de consejero no consistiría más bien en decir cuál es la mejor politeia, la mejor constitución. Esta pregunta no se plantea así, de manera directa y contundente en el texto, pero está claro que éste responde a esa objeción. ¿Es conveniente dar consejos a cualquier tipo de gobierno, sea monárquico o autocrático? La cuestión de la filosofía no pasa por decir cuál es el mejor de los gobiernos. Para responder a estos interrogantes implícitos que atraviesan el texto bastante breve, por otra parte, 3 páginas, Platón dice esto: hay que comparar cada constitución, cada politeia, con un ser vivo. Y como cada ser vivo, cada politeia tiene su propia voz, fone. Tiene su propia voz, y cuando una politeia utiliza su propia voz para hablar, la voz que le es adecuada por naturaleza, la que se la ha destinado por naturaleza, cuando la politeia habla mediante su propia fone para dirigirse a los hombres o a los dioses, pues bien, en ese momento la politeia prospera y se mantiene. Está salvada. En cambio, cuando una politeia imita la fone, la voz, de otra, se pierde. Este pasaje es interesante, en primer lugar por la comparación que es preciso hacer con un texto, de la República que también se ocupa de la fone y la politeia o, en todo caso, de la fone y la manera como debe entenderse lo que se formula como voz en el cuerpo político. Se trata de un texto del libro V de la República, Quadringentésima nonagésima tercera y siguientes. En él, se dice que el conjunto de los ciudadanos, el pletos, la masa, es como un animal, y que quienes quieren guiar esa masa de ciudadanos están obligados a aprender, en cierto modo, cuál es la voz del animal constituido por ella. Y es menester comprender sus gruñidos, es menester comprender sus enojos, es menester comprender sus deseos, y así será posible guiarlo. Con una salvedad, en ese texto de la República,
El análisis del papel que debe tener el gobernante con respecto a la FONE es una descripción crítica. Es crítica en el sentido de que, primero, no se trata con toda exactitud de la politeia, de la Constitución propiamente dicha. Se trata de la masa, del pletos, precisamente esa masa amorfa o, mejor, polimorfa, abigarrada, que constituye la asamblea de los ciudadanos, la masa de los ciudadanos cuando se congrega. ¿Y qué es la voz que esa masa deja oír? Es la voz de la ira, dice el texto, la voz de los apetitos, esto es, la voz de todo lo que no es racional. Y el mal jefe es justamente aquel que, tras aprender a comprenderse el vocabulario del deseo, va a hacerle eco y a guiar a esta masa de ciudadanos en el sentido en que ella quiere. Si se lo compara con este texto, el que se encuentra en la carta V es, como ven, diferente, a pesar de la comparación con la multitud. Pues en el texto de la carta V vemos en primer lugar que no se trata de pletos sino de politeia, es decir la Constitución en lo que tiene de articulado, en sus distintas formas, sea una democracia, una aristocracia, una oligarquía o una monarquía. Se trata de la politeia en su estructura, dotada de una FONE que debe ajustarse a lo que en su esencia es la propia politeia. Y cuando la FONE, precisamente, en vez de ajustarse a lo que es la esencia misma de la politeia, se modela o se deja inducir por la imagen o el modelo de otra constitución, en otras palabras, cuando alguien, en la ciudad, se pone de pie y habla el lenguaje de otra constitución, la situación se descarrila y la ciudad o el Estado se pierde. En cambio, si la FONE siempre está adaptada a esa politeia, pues bien, la ciudad funciona como corresponde. Podemos preguntarnos entonces por qué Platón hace ese planteo en esta carta bastante breve donde anuncia o se supone que anuncia a Perdicas el envío de su consejero. Hay que comprender el texto en sus diferentes niveles de significación. Desde luego, en ese texto manifiesto, que no está dirigido a Perdicas sino al oyente, la cuestión pasa por decir, sí, soy capaz y me parece muy lógico y normal enviar a un consejero a un gobierno, sea este monárquico o autocrático, porque el problema no consiste tanto en definir cuál es la mejor constitución como en procurar que cada una de las politeia funcione de acuerdo con su propia esencia. Vemos por lo tanto con absoluta claridad el tema que yo mencionaba hace un momento. La parresia no tiene que actuar simplemente en el marco de la democracia, sino que hay un problema parresiástico, si se quiere, un problema de la parresia que se plantea bajo cualquier forma de gobierno. En segundo lugar, advertirán que ese envío del consejero, del filósofo, del discípulo de Platón, se inscribe en el marco donde se plantea la cuestión de la voz. Cuestión de la voz, es decir, signo de interrogación abierta. ¿Qué función tendrá el consejero que él envía a Perdicas? Aunque esto no se diga de manera explícita en el texto, la existencia, la presencia del planteo concerniente a la FONE muestra a las claras que el papel del filósofo enviado consistirá en procurar que antibarra FONE sea articulada en la politeia, en la Constitución, se conforme a lo que ésta es. Y eso es lo que hacen los filósofos, formular, articular lo que se dice en un Estado, de tal manera que lo que se dice en él esté efectivamente de acuerdo con su naturaleza. Solo un filósofo puede hacerlo, porque solo él sabe en qué consiste la naturaleza de cada Estado. Pero su papel en este caso no es tanto decir cuál es el mejor de los estados, aunque por otra parte pueda haber planteado esta pregunta. Como consejero, tiene que dejar de lado la cuestión del mejor de los estados, tener en vista la naturaleza y la esencia de cada politeia y esto es su parresia, su decir veraz procurar que la voz que se formula en las discusiones, en los debates, en las diferentes opiniones expresadas, en las decisiones tomadas, sea efectivamente conforme a la politeia. Es el custodio de la voz de cada constitución. Velar porque esa voz se ajuste a la esencia de la Constitución, tal es el decir veraz del filósofo y del consejero. Este no dice la verdad sobre la naturaleza de los estados, dice la verdad con el fin de que lo que se dice esté de conformidad con la verdad del Estado. Siempre en esa carta, se plantea una segunda cuestión, otra objeción que se hacía evidentemente a Platón o a los platónicos, y cuya respuesta debía dar la carta. La primera era, entonces, ¿cómo puede ser posible que se envíe un filósofo consejero a un autócrata? Hemos visto la respuesta. La segunda pregunta es, ¿por qué no haber dado consejos a la propia Atenas? Si se han mantenido en silencio en Atenas, Platón o la gente de la academia, ¿por qué se dirigen a un rey para darle consejos? Pues bien, la respuesta que el redactor del texto atribuye a Platón es, en Atenas, el pueblo se ha entregado desde hace tiempo, mucho tiempo, a costumbres tan malas que ya no es posible reformarlo. Si quisiera dar consejos a un pueblo ateniense que está ahora tan lejos de toda verdad, Platón correría riesgos por nada. Tenemos aquí, entonces, la imagen, la referencia a la mala parresía en una ciudad democrática. En la ciudad democrática de Atenas, las cosas han llegado a tal punto que ya no se puede utilizar el lenguaje, ya no se puede procurar que la FONE esté conforme a lo que es la esencia misma de la democracia.
Las cosas han llegado a tal punto que quien tratara de hacer oír la voz de la verdadera democracia, en esa democracia ahora perdida, correría el riesgo de todos los parresiastas, pero un riesgo que ya no merece la pena correr, porque no puede haber acción posible, cambio posible. Uno se pondría en peligro para nada, y eso es lo que Platón se niega a hacer. Por eso se calla en Atenas, donde la parresía ya no es posible. Pero Envio se supone que envía a su discípulo a Perdicas, dado que en ese caso espera hacer oírla. Fone de la verdadera monarquía a un monarca que está listo a escuchar el discurso del filósofo. Eso es lo que encontramos en la carta V. Ahora querría pasar a la carta Vil, que es sin duda la gran carta en que Platón cuenta lo que ha sido su trayectoria real de consejero político y hace a la vez la teoría de lo que puede y debe ser el consejo político de un filósofo a un tirano. Perdonen, voy a recordar muy brevemente el contexto histórico que es un poco enredado, y trataré de no perderme demasiado en él. Como saben, se trata de las relaciones entre Platón y Dionisio de Siracusa, Platón y Dionisio el joven. Supongo que recuerdan la situación. Estaba entonces ese tirano de Siracusa que era Dionisio el Viejo, que había ejercido sobre la ciudad un poder despótico, tiránico, y además había logrado dominar la totalidad o parte de Sicilia. Y en su vejez, este Dionisio se había casado con una mujer joven cuyo hermano, muy joven, era Dion. Tenemos pues estos dos personajes, Dionisio el Viejo y Dion, su muy joven cuñado. Dionisio muere, desaparece, y en ese momento Dion, a quien Platón ya había conocido en un viaje a Sicilia, le pide que vuelva a la isla para desempeñarse como consejero político y pedagogo al mismo tiempo de Dionisio el joven, hijo de Dionisio el Viejo y heredero del poder. Es el segundo viaje de Platón. Pasó por alto las peripecias. Las cosas, en efecto, transcurrieron muy mal, según cuenta Plutarco en el episodio al que me referí hace un rato. Dion se exilia, Platón regresa a Grecia y al cabo de un tiempo Dionisio el joven vuelve a convocarlo y le dice, sí, de acuerdo, es cierto que exilié a Dion, pero voy a permitirle regresar. Sin embargo, solo lo haré con la condición de que tú vuelvas. Y Platón, en consecuencia, viaja por tercera vez a Sicilia y por segunda vez como consejero de Dionisio, en lo que será su última estadía en la isla. También ahora las cosas resultan muy mal. Platón se marcha sin que el acuerdo hecho con Dion se haya respetado, sin que Dion haya regresado a Sicilia ni recuperado sus derechos. Platón, entonces, se marcha por tercera vez, luego de esa tercera estadía. La lucha entre Dionisio y Dion continúa. Finalmente, Dionisio es expulsado y Dion toma el poder. Nueva peripecia. Durante las diferentes luchas intestinas que se libran en Siracusa en esos momentos, Dion es asesinado. Y su familia y sus amigos escriben de nuevo a Platón, en todo caso, se ponen en contacto con él para pedir su intervención como consejero, en cierto modo por cuarta vez. Primero, había sido el maestro de Dion. Luego viajó 2 veces para aconsejar a Dionisio. Y ahora los allegados de Dion, tras la muerte de este, le piden que vuelva. La carta se sitúa ahí. Es, pues, una carta claramente ubicada al final de todos esos episodios sicilianos de Platón, y que va a constituir una especie de balance. Platón cuenta todo lo que pasó desde su juventud, toda su carrera política y por qué llegó a hacer lo que hizo. Al mismo tiempo, presenta la teoría del consejo político. Y yo creo que sí, la lectura de la República y de las leyes es, por supuesto, absolutamente indispensable en la historia de la filosofía y el pensamiento políticos. La lectura de las cartas de Platón, y en especial de esta 7ª carta, es muy interesante porque nos deja ver otra vertiente del pensamiento político cuya genealogía querría hacer aquí, que es el pensamiento político como consejo de la acción política, el pensamiento político como racionalización de la acción política, mucho más que como fundamento del derecho de la organización de la ciudad. El pensamiento político ya no se sitúa del lado del contrato fundamental, sino del lado de la racionalización de la acción política, la filosofía como consejo. Pues bien, si se hiciera esta historia, creo sin lugar a dudas que la 7ª carta sería algo de importancia. Entonces, les resumo un poco lo que encontramos en esa 7ª carta. En primer lugar, todo ese aspecto de autobiografía política de Platón. Este recuerda lo que podríamos llamar su doble decepción, cuando, joven ateniense perteneciente a la alta aristocracia, por una parte, y alumno de Sócrates, por otra, ve desarrollarse a su alrededor una serie de episodios y, más precisamente, los 2 grandes acontecimientos que son algo así como la ejemplificación de 2 formas de gobierno, primero, el régimen de los 30, y segundo, el retorno a la democracia. Platón, en efecto, menciona como su primera experiencia política en una época en que debía ser extremadamente joven el derrocamiento de la democracia ateniense, comprometida por los clamorosos fracasos de la guerra del Peloponeso, por parte de un grupo de aristócratas, entre los cuales encontramos a Critias y Carmides, es decir, parientes de Platón. Carmides lo era sin duda,
y Critias. No me acuerdo, sea como fuere, alumnos de Sócrates, gente allegada al círculo de Sócrates. Resulta entonces que esa gente toma el poder. Platón explica cuánto lo seduce o le interesa, en todo caso, esa nueva forma de vida política en Atenas, pero también cuánto lo decepciona, y de inmediato. Lo decepciona de inmediato la violencia desencadenada bajo ese gobierno, y en particular el hecho de que se proceda a efectuar detenciones arbitrarias. Y para hacerlo, intervenir en una de esas detenciones arbitrarias, los tiranos piden a Sócrates que participe en una acción judicial ilegal, pero Sócrates se niega. Se niega y de ese modo da, en cuanto filósofo, un ejemplo de resistencia filosófica a un poder político, ejemplo de parresía que va a ser durante mucho tiempo un modelo de actitud filosófica frente al poder, la resistencia individual del filósofo. Luego del régimen de los 30 y su derrocamiento, retorno a la democracia. Y en este punto Platón recuerda también cuánto simpatizó con esa democracia en sus primeras acciones. Pero surge el segundo episodio, negativo y simétrico del primero, y que vuelve a girar en torno a Sócrates. Esta vez no es un Sócrates que se niega a obedecer al gobierno y da un ejemplo de resistencia, sino, al contrario, un Sócrates perseguido por el gobierno democrático, a causa de presuntas relaciones con el gobierno anterior. Y a despecho de la resistencia que había manifestado, Sócrates es detenido y ejecutado. Dos experiencias, oligarquía, democracia, negativas una y otra. De esas dos experiencias que recuerda, Platón saca en su carta una conclusión muy interesante. Luego de ellas, se ha dado cuenta, dice, de que ya no es posible librar una acción política. Y ya no es posible hacerlo porque faltan dos elementos. Primero, faltan los amigos, los philoi, los hetairoi, esto es, en una ciudad mal gobernada, las relaciones personales de amistad, los vínculos que pueden unir a los hombres y constituirlos de alguna manera en grupos de presión, gracias a los cuales y a través de los cuales se podrá conquistar el poder y guiar la ciudad, esas relaciones de amistad, ya no son posibles. Segundo, dice Platón, faltan las ocasiones, keiroi. La ocasión es el buen momento, y este se define por el hecho de que, en un momento dado, podría haber algo así como una escampada, una mejoría, un instante favorable para adueñarse del poder. Ahora bien, las cosas, sigue diciendo Platón, van de mal en peor y la ocasión nunca se presenta. Por consiguiente, sin amigos, sin esa comunidad libre de individuos y sin la ocasión definida por las circunstancias, queda descartada la intención de actuar en el orden de la política. Entonces, ¿qué hacer? Y bien, dice, tras comprender que no es posible actuar en el orden de la ciudad, sin amigos y sin ocasión, es menester llegar a esta conclusión, que Platón formula y que, palabras más palabras menos, es el famoso texto que encontramos en el libro V de la República, 473d, a saber, que ahora será preciso que los filósofos lleguen al poder, eis arcás, una palabra técnica que designa el ejercicio mismo de la magistratura. Los arcáis son las magistraturas, las responsabilidades políticas. Es necesario pues que los filósofos hagan cargo de las responsabilidades políticas y que los jefes, quienes tienen la dinasteontes, dice el texto, se pongan a filosofar realmente. Solo la adecuación del ejercicio y la práctica de la filosofía al ejercicio y la práctica del poder hará posible en lo sucesivo aquello que, en el funcionamiento sea de la oligarquía o de la democracia, había terminado por ser imposible. Creo entonces que hay que entender una cosa. Y es que ese recurso a la filosofía, esa coincidencia deseada entre el ejercicio de la filosofía y el ejercicio del poder, Platón la presenta en el texto, es preciso atribuirle su importancia como la consecuencia de una imposibilidad, es decir, como el hecho de que el juego político hasta entonces habitual de la parresía, del decir veraz, en el campo de la democracia o en el campo de la ciudad ateniense, ya no es posible. El decir veraz ya no tiene lugar en el mero campo político, esto es, todo lo que habíamos visto formulado con bastante claridad, fuera en el texto de Eurípides, por ejemplo, fuera luego a través de Isócrates, a saber, que la parresía debe caracterizar la acción de algunos ciudadanos en cuanto tales con respecto a los otros. Pues bien, de aquí en más la que debe dar esa parresía ya no es la ciudadanía, y tampoco el ascendiente moral o social ejercido por algunos sobre otros. La parresía, el decir veraz en el orden de la política, solo puede fundarse en la filosofía. No se trata solo de que esa parresía, ese decir veraz, se refiere a un discurso filosófico exterior, sino que el decir veraz en el campo de la política no puede ser realmente más que el decir veraz filosófico. Y este y el decir veraz político deben identificarse, en la medida misma en que ninguno de los mecanismos políticos de los que Platón ha sido testigo puede asegurar el justo juego de esa parresía. Ese juego peligroso y arriesgado del que les había hablado ya no es posible. Me parece que ese derecho absoluto de la filosofía sobre el discurso político es indudablemente central en esta concepción de Platón.
luego del recordatorio autobiográfico de su juventud, de sus experiencias políticas y de la conclusión que saca de estas en lo concerniente a la relación entre el poder y la filosofía, Platón menciona sus 2 primeros viajes a Sicilia. Cuenta el primer viaje que, de algún modo, hizo a título privado, cuando conoció a Dion y este, todavía joven y siempre durante el reinado de Dionisio el Viejo, mostraba interés en la filosofía. Y recuerda, por una parte, cuánto lo había sorprendido la situación de libertinaje, lujuria, relajamiento moral en la cual vivían Siracusa y el entorno de Dionisio el Viejo y, al contrario, cómo lo habían asombrado la virtud y las cualidades del joven Dion. 9 Luego menciona, tras la muerte de Dionisio el Viejo, la gestión que Dion hizo ante él, cuando, muerto ya el tirano, entonces, Dionisio el joven estaba en el poder. Y Dion, por tanto, acude a Platón y, esto es lo que este último evoca, le dice en principio que Dionisio el joven, el nuevo tirano, el nuevo déspota, o en todo caso el nuevo monarca de Siracusa, y sus allegados están dispuestos a escuchar las lecciones de la filosofía. 10 Platón, citando refiriéndose, al menos en estilo indirecto, a lo que Dion le ha dicho, señala, las circunstancias jamás fueron tan favorables como ahora para realizar, gracias a Dionisio el joven y su círculo, la unión de la filosofía y la conducción de las grandes ciudades en los mismos hombres. Aquí tenemos la definición exacta del kairos que había faltado en las experiencias de la democracia o la oligarquía en Atenas. Tenemos un kairos uno en el cual, en virtud del ascenso de un joven monarca al poder y de su disposición a prestar oídos a la filosofía, va a poder realizarse esa unión del ejercicio de la filosofía y el ejercicio del poder que a juicio de Platón es hoy la única manera de hacer actuar el decir veraz en el orden de la política. Para explicar un viaje que es el segundo que hace a Sicilia, pero el primero de carácter político, Platón agrega a esa coyuntura favorable otras 2 consideraciones. Una es del orden de la amistad con Dion. Platón dice, en efecto, que se hubiera rechazado la invitación de Dion, si se hubiese negado a acudir a adoctrinar a Dionisio, pues bien, por carecer de la formación debida, habría podido volverse contra Dion y provocar su desdicha, y con ella la de toda la ciudad. Por lo cual era para él, Platón, un deber tratar de formar a Dionisio. 13 En segundo lugar, dice Platón, otra consideración lo ha movido a responder a la invitación de Dion. Esa consideración es interesante, no quería parecer simplemente logos, no ser otra cosa que discurso. No quiere ser simplemente logos y que lo consideren como tal. Desea mostrar que también es capaz de participar, poner manos a la obra con el ergon, la acción. En este texto tenemos, claro está, la oposición muy clásica, muy constante en el vocabulario griego entre logos y ergon. Tenemos la oposición logo y erg. En los dichos y en los hechos, en discurso y en acto, etc. Pero hay que recordar que aquí se trata justamente de la filosofía, y de la filosofía en el campo de la política. Para Platón es evidente que no ser más que el filósofo que ha escrito la República, es decir, el que dice cómo debe ser la ciudad ideal, no es ser nada más que logos. Ahora bien, con respecto a la política, el filósofo no puede ser simplemente logos. Para no ser otra cosa que esa verba hueca, es preciso que sea, que participe, que ponga directamente manos a la obra y se lance a la acción, ergon. Y creo que tenemos aquí una combinación que es de absoluta importancia, y que responde un poco se verá además dentro del texto mismo, donde resulta claro a todo lo que encontramos en los primeros textos, los primeros diálogos platónicos, acerca de la filosofía que no debe limitarse a ser matesis, sino también asquesis. Si es cierto que la filosofía no es simplemente el aprendizaje de un conocimiento, y también debe ser, en cambio, un modo de vida, una manera de ser, cierta relación práctica consigo mismo mediante la cual uno se forja y trabaja sobre sí. Si es cierto que la filosofía debe, pues, ser asquesis, asfesis, el filósofo, cuando tiene que abordar no solo el problema de sí mismo sino el de la ciudad, no puede conformarse con ser logos y nada más, ser el que dice la verdad, sino que debe ser alguien que participa, que pone manos a la obra en el ergon. ¿Y qué es poner manos a la obra en el ergon? Ser el consejero real de un político real, en el campo de las decisiones políticas que éste tiene que tomar realmente. Y me parece que si el logos se relaciona en efecto con la construcción de la ciudad ideal, el ergon que debe completar la misión del filósofo con respecto a la política es efectivamente esa tarea del consejero político y de la elaboración, a través del alma del príncipe, de la racionalidad de la conducción real de la ciudad. Con su participación directa, mediante la parresía, en la constitución, el mantenimiento y el ejercicio de un arte de gobernar, el filósofo no será en el orden de la política un mero logos, sino logos y ergon, de acuerdo con el ideal mismo de la racionalidad griega. En realidad, el logos solo está completo cuando es capaz de conducir hacia el ergon y organizado según los principios de racionalidad que son necesarios. Por esa razón, dice Platón, fue a encontrarse con Dion.
Terminaré la vez que viene esta carta Bill, y pasaremos a otros problemas planteados por la historia de la parresía y sus prácticas.